cabe hacer la aclaración y la advertencia de que aunque tenemos la mejor doctrina que puede haber, eso no quisiera que suene de ninguna manera altanero o arrogante, pero en verdad, hermanos, si usted analiza el cuerpo de doctrinas de la Iglesia Reformada, es bastante sólido, es un fundamento firme conforme a las Escrituras, y sin embargo, aún así necesitamos examinarnos a nosotros mismos. No vaya a ser que a pesar de tener la sana y completa doctrina, ¿sí?, la mismísima doctrina bíblica, nuestro corazón albergue engaño o distracción o alejamiento, y entonces, bueno, estemos en el peligro de lo que hemos estado advirtiendo como la decadencia espiritual. Lo digo porque uno esperaría, bueno, en las iglesias donde no hay doctrina sana, en las iglesias donde no hay una correcta exposición, pues ahí sí la gente apostata. Pero en la iglesia presbiteriana, la que tiene la sana doctrina reformada, aquí en la iglesia presbiteriana no vemos apostasía, ¿verdad que no? La gente no deserta, la gente no se queda a medias. No, sí pasa. Usted puede tener la mejor doctrina y aún así, si no afirmamos nuestra fe, nuestra vocación, nuestra convicción, aún con toda la teología reformada, podríamos quedar lejos del reino de los cielos. Así es que la advertencia es para todos, hermanos. La Biblia lo decía de esta manera, ¿no? Quien piense estar firme, mire que no caiga. Quien piense estar firme, mire que no caiga. Hemos partido de algunas ideas generales. Estamos en Hebreos capítulo 6. Nos hemos detenido en este versículo nada más. En estos versículos nada más, Hebreos 6 del 4 al 6, pero es un pasaje que nos desafía a pensar bíblicamente, ¿sí? Como le digo, hablando de manera muy teológica, hay reformados que dicen, no, pero nosotros creemos que la salvación no se pierde. Y algunos albergan una falsa seguridad, ¿sí?, pensando que porque son reformados ya se van al cielo. No, mi hermano, recuerde que no puede perderse lo que nunca ha tenido. Hemos partido de estas ideas, ¿no? Déjenme las enumero. Número 1, un cristiano no apostata. Los cristianos auténticos, verdaderos, no apostatan. ¿Quién apostate? O sea, eso se va a ver al final, ¿no? Si la persona murió lejos de Cristo, si la persona, cuando Cristo vuelva, no estaba aferrada al evangelio, quien apostate al final, bueno, no era cristiano. La apostasía no ocurre de súbito, es generalmente un apartamiento paulatino, esporádico, que se va volviendo cada vez más normal. Es una crisis que no se atiende. La decadencia, hay que decirlo, no es apostasía. Y esa es una palabra tanto de ánimo como también de amonestación. Permítame, la reitero un poquito acá. Si alguien entre nosotros este día experimenta cierto enfriamiento, cierto alejamiento, cierto descuido de las cosas importantes, pero aún así hoy está buscando al Señor, está preocupado, está diciendo, bueno, esto no me debería pasar. Ok, hay buenas noticias. A lo mejor usted está en decadencia, pero aún no ha llegado a apostatar. Es una buena noticia, ¿sabes? Es como le decían la prediabetes, ¿no? Todavía no es diabético, pero sí es responsable de lo que haga a partir de aquí. Si en un estado de decadencia somos más negligentes, lo tomamos a la ligera, no aplicamos voluntad, bueno, no se va a poner mejor. Así es que decadencia no es apostasía, pero de la decadencia solo hay para dos direcciones. O nos avivamos en Cristo y su palabra, o terminamos por apartarnos totalmente, ¿sí? Somos responsables. Y entonces cerramos con esta afirmación. Un cristiano que entiende que la vida cristiana es una lucha, que entiende que sin Cristo no es nada, no toma a la ligera este peligro, sino que previene la decadencia. Hace uso de los medios dados por el Señor, la oración, la Biblia, los sacramentos, el congregarnos,
clama a Dios por santidad, persevera en luchar contra el pecado, no se pone de pechito al pecado para que el pecado tome control de él, no, se aparta, pone distancia, pone límites en el nombre de Cristo porque quiere ser santo. Así es que nuestra labor está en ocuparnos de esta última afirmación. ¿Qué tenemos que hacer? Prevenir la apostasía, prevenir la decadencia. Mientras más cuidemos el no caer en decadencia, la apostasía será algo que no ocurrirá. Lo decíamos el domingo pasado, no existe una persona que ocupándose de el obedecer al Señor, tener fervor en Cristo, alabar, que tenga peligro de entrar en decadencia. No ocurre. Cuanto más te aferras a Cristo, cuanto más pones a Cristo como tu prioridad, la decadencia es algo que no va a pasar. No le ocurre a aquel que está ocupándose en su salvación con temor y temblor. Este es el pasaje que hemos estado considerando, Hebreos 6, 4 al 6. El autor de Hebreos dice, es imposible. Ya entendemos ahí una clave, ¿no? Parece que el autor está hablando hipotéticamente, ¿no? Es imposible, eso no pasa. Que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es imposible. Si de verdad fue iluminado, si de verdad gustó del don celestial, si de verdad el Espíritu Santo obró en él de manera salvadora, no va a recaer. Puede, y es de donde estamos partiendo, puede entrar en un tiempo de decadencia. Me gustaría decir que no, pero creo que todos los que estamos aquí hemos tenido uno de esos en nuestra vida. Tiempos de sequedad espiritual, tiempos sí, por nuestra testarudez, hermanos, en que el Espíritu de Dios ligeramente como que nos deja experimentar cierto quebranto, cierto abandono, pero no es un abandono total, ¿sí? Es como nuestra mamá o nuestro papá cuando estamos nosotros de tercos y luego nos dice, pues haz lo que quieras, mijito. ¿Se la aplicaron alguna vez sus papás? A mí me la aplicaron alguna vez. Mi mamá un día me dejó de hablar. Se siente feo cuando tu madre te deja de hablar, ¿no? Pero no lo hace porque te odie, no lo hace porque te abandone, lo hace como una muestra de disciplina. Y eso hace Dios de vez en cuando. No nos está excluyendo, no nos está quitando su salvación, pero sí está permitiendo que cierta decadencia venga a nosotros para que valoremos su misericordia. Ok, las historias, decíamos el domingo pasado, sirven muchas veces como una buena ilustración de lo que en la Biblia pone en forma de doctrina. Y lo decíamos aquí, ¿no? Esto no es una hipótesis, un caso ahí supuesto. En la Biblia tenemos historias de apóstatas. Quizá el gran apóstata del Antiguo Testamento, quizá el gran ejemplo de apostasía en el Antiguo Testamento es este señor Saúl, ¿sí? El primer rey de Israel. Han habido muchos otros que en decadencia, por poquito parecían perdidos y el Señor los restaura. Fíjese, no sé si a usted le suena el nombre de Sansón. ¿Le suena Sansón? Sansón sí que fue tremendo, ¿eh? Es de los pocos de la Biblia cuyo nacimiento fue anunciado previamente. Muy poca gente, ¿sí? Isaac fue uno de ellos, ¿no? Samuel, quizá uno de estos nacimientos de los que tenemos cierto anticipo. Sansón fue uno de ellos. A Manoa y a su esposa le dijeron, mira, tu hijo va a nacer, Dios lo va a usar, que no le corten el cabello, va a tener un voto especial, un voto de nazario, que no tome sidra, que no le entre el alcohol. Todo estaba dicho para que Sansón fuera un hombre usado por Dios, pero salió querendón, ya sabe, salió ahí de ojo alegre, le andaba echando el ojo a las filisteas, después a las prostitutas, y ese Sansón hace a un lado lo que se le instruyó. Termina como una burla, ¿sí? Si bien Dios obraba con él, con su gran fuerza,
termina como una burla, siendo un espectáculo para sus enemigos. Ya casi al final, usted ha leído la historia de Sansón. Un día están en una fiesta y él empieza a recobrar la fuerza. Dios le está dando otra vez su presencia. Se coloca en los postes, en las columnas principales del templo y mata a los enemigos. La historia acaba así y uno diría, ay caray, ¿será que Sansón le fue bien, le fue mal? El detalle está en que cuando llegamos a Hebreos, en la lista de las personas que figuran como los hombres de fe, ¿sabe quién aparece? Sansón. Sansón. Es de estas sorpresas, y es lo que nos vamos a topar muchas veces en la comunidad de cristianos, hermanos. Tristemente, conocemos o conoceremos personas que avanzan bien, perseveran, crecen, y de pronto de la noche a la mañana hay decadencia, y de la decadencia viene la apostasía. Y les vemos, como dice Jesús, ¿no? Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y en verdad hay gente así. Si usted dice, miren, iba tan bien, ¿y qué pasó? Yo he conocido a algunos que hasta terminan negando a Jesucristo. Recientemente tuvimos noticias incluso de grandes líderes de la iglesia que terminan apostatando. Uno que me llamó la atención fue un tal Joshua Harris, hermanos. Joshua Harris, no sé cuántos aquí leyeron sus libros, pero los que queríamos vivir en pureza en nuestra juventud, amábamos sus libros de Joshua Harris, nos desafiaba a vivir en pureza. Él decía, no tienes que andar ahí de noviecito, ¿no? Hizo libros que hablaban del cortejo bíblico, y luego hizo un libro que nos encantó aquí en Príncipe de Paz, lo usábamos para el grupo de membresía, que se llamaba el libro Deje de coquetear con la iglesia, un muy buen libro. Así es que Joshua Harris era una persona prominente que decíamos, habla así directo y no tiene miedo y es valiente. Hace unos años, ¿sabe qué dijo Joshua Harris? Saben que el Dios de la Biblia ya no es el Dios en el que creo. Es más, ya no sé si creo en Dios. Y no, ojo con el espíritu necio. Ni siquiera oren por mí, por mí ni se preocupen. Yo estoy bien. ¿Se imagina alguien que dices, se le ve tan firme, tan sólido en convicciones y de pronto cae? Es lamentable. Y también pasa lo opuesto, como en el caso de Sansón. Quien hubiera visto a Sansón allí sin ojos porque le sacaron los ojos, rapado, haciendo el trabajo de una bestia, moliendo. No damos ni un quinto por Sansón. No, Sansón ya echó a perder, pobre, infeliz. Y así pasa con mucha gente. Usted ha conocido gente, a lo mejor, que miramos su historia de fracaso en fracaso, crisis en crisis. Decíamos, no, ¿qué se puede esperar? Y oh, sorpresa, se acerca a Cristo, se arrepiente, su vida cambia, el Señor le da una nueva oportunidad. Y aquel por quien nadie daba nada termina siendo un hijo de Dios. Eso es también un golpe a nuestro orgullo, cuando actuamos a veces un poquito como fariseos, ¿no? Y miramos al que ya obró mal y que ya tomó decisiones estúpidas en su vida y decimos, no, ese está muy lejos de Dios, ese caso perdido. Hermano, no hay caso perdido para la gracia de Dios. Eso es lo sorprendente de la gracia. No hay caso perdido. No hay alguien que diga, no, ya usted está fuera del rango de la gracia. No. El Señor puede tomar a alguien totalmente fracasado, sí, como Sansón, y en ese último periodo, en esa última racha, avivarlo, afirmarlo, rescatarlo y hacerle un hombre de fe. De ahí que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y el que anda distraído, no lo tome a la ligera. Y el que piensa que es caso perdido, le digo en el nombre del Señor, mientras hay vida, hay esperanza. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. La gracia del Señor puede cubrir multitud de pecados. ¿No pasó así con Saúl? Saúl fue de pecado en pecado, cada vez mayor, comienza con desobediencia, después se vuelve un tanto arrogante. Usted sabe cómo termina Saúl,
Saúl termina invocando a una bruja. Si usted ha leído su historia, termina confiando en la hechicería, en la brujería. No se menciona a Saúl en el Nuevo Testamento. Es un apóstata. En el Antiguo Testamento, quizás Saúl es uno de los máximos ejemplos de apostasía. En el Nuevo Testamento, quizá es Judas, uno de los mayores ejemplos de apostasía. Judas. No sé si usted se ha dado cuenta, pero tenemos incluso una carta en el Nuevo Testamento que se llama Judas. No sé si ya la ha leído, está bien cortita. Esa carta universal de Judas no la escribió Judas el traidor. La escribió Judas, el hermano de Jesús, porque se acuerda que Jesús tuvo hermanos, ¿ok? Al menos 2 hermanos de Jesús escribieron un libro del Nuevo Testamento. Santiago, la carta de Santiago es escrita por Santiago, hermano de Jesús. Y Judas es escrito por Judas, hermano de Jesús. De hecho, Judas era un nombre común, ¿sabe? Judas, que está ligado a la tribu de Judá. Judas significa alabado sea el Señor, bendito sea el Señor. Muchos se llamaban Judas en la época de Jesús, ¿sabe? Muchísimos se llamaban Judas. Es porque salió este personaje que el nombre de Judas se manchó. Hasta el día de hoy no he conocido a alguien que se llame Judas. No sé si usted ha conocido a un Judas, yo no. Quedó manchado. Es más, es por eso que en el Nuevo Testamento, cuando se habla de este personaje, se hace la aclaración Judas, el que entregó a Jesús. Y cuando se habla de otro, se habla Judas, no el traidor, no, sino el que era el bueno, ¿no? Es que, de veras, la obra de Judas no solo arruinó su propia vida, manchó el nombre de Judas. Hoy nadie pone Judas a su hijo, y a nosotros nos sirve como un ejemplo de aquello que Hebreos nos está advirtiendo. Hermanos, no es posible que alguien que haya de verdad gustado del Evangelio, de la salvación, de la obra del Espíritu Santo, ande recayendo como si no pasara nada. Eso no debe pasar, no debe acontecer. Si acontece, ha ocurrido la apostasía. Judas es un ejemplo de apostasía y nos sirve como una imagen de aquello de lo cual no queremos nosotros ser imitadores, ¿ok? Permítame entonces, como advertencia de lo que Hebreos nos está diciendo sobre la apostasía, como esta alerta, enfocarnos un poquito en cómo es que Judas pasó de ser un discípulo, un seguidor de Jesús, a un apóstata, ¿sí? ¿Cómo es Judas? ¿Qué sabemos de Judas? ¿De qué disfrutó Judas? Bueno, comencemos por decir que Judas fue un seguidor en la lista de Jesús, ¿sí? Por definición, seguidor es un discípulo. Nada más que acuérdese que Jesús, así como tenía muchos discípulos, la Biblia nos dice que muchos seguían a Jesús, tenía una lista, digámoslo, selecta de 12 seguidores. Estos 12 no fueron escogidos al azar, estos 12 no fueron ahí sorteados a ver quién llega, no. Estos 12 fueron seleccionados específicamente por Jesús. Y entre esos 12 estaba Judas. Así es que Judas fue un seguidor enlistado entre los 12. Dice Mateo 10, del 2 al 4. Los nombres de los 12 apóstoles. A mí me sorprendió cuando leí esto, ¿sabe? Porque no dice los nombres de los 12 discípulos, no. Mateo los identifica como apóstoles. Eso tiene como cierta importancia, ¿no? Los enviados. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas el Iscariote. Y aquí viene la aclaración, ¿no? El que también le entregó. Sin embargo, en todo el Evangelio no vemos a Jesús haciendo una distinción con Judas. Cuando se multiplicó el pan, también hubo pan para Judas. Cuando la barca se tambaleaba, también hubo tranquilidad para Judas.
Judas fue tratado igual que los 12. Cristo Jesús le dio a los 12 la misma paciencia, la misma cordialidad. ¿No te cuán importante es esto? Judas tuvo el privilegio, hermanos, de ser contado entre los 12. Hay mucha gente que en la actualidad se la da de apóstol, ¿no ha visto eso? Se la da de profeta. O sea, es algo que todo el mundo quiere tener, hablando del liderazgo de la iglesia. Judas tuvo el privilegio de ser de verdad un apóstol en la lista. Ojo que estamos haciendo un poquito de énfasis. Una cosa es ser un seguidor en la lista, porque lo que sabemos es esto. Aunque era un seguidor en la lista, en verdad su corazón nunca fue cautivado en verdad por Jesucristo. Estaba en la lista, pero su compromiso no estaba con Cristo. Estaba en la lista, pero su fe no estaba con Cristo. Sí, estuvo en la lista, pero no su obediencia, no su devoción, no su entrega, no su consagración. Como muchos de nosotros también podríamos estarlo, de ahí la amonestación, hermanos. ¿Puedo yo estar en la lista de una iglesia y aún así mi corazón lejos de Cristo? Sí, es posible. ¿Puedo yo estar en la lista de una membresía y aún así no estar en la lista de los redimidos de Cristo? Sí, es posible. Por eso necesitamos examinarnos a nosotros mismos, porque si Judas estuvo en la lista de los seguidores de Jesús y aún así terminó apostatando, luego entonces tenemos que tomar nota de esta advertencia. Judas no tuvo suficiente con estar en la lista, al final lo vemos lejos de Cristo. No solo estuvo en la lista de los seguidores de Cristo, tuvo al mejor maestro, hermanos. Porque aclaremos que Jesucristo nuestro Señor es el maestro de maestros, en verdad. Mire, ayer le voy a contar algo que me hizo sentir raro. Se lo cuento para que ore por mí, porque de veras que si uno no tiene de parte de Dios algo que le recuerde que no es nada, uno pierde el piso y se eleva. Ayer tuve la oportunidad de dar una conferencia, me invitaron a una conferencia sobre un material que compartimos nosotros en la sinagoga web hace un tiempo, que es esto de rayar la Biblia y usarla como notas de referencia, ¿no? Le llamamos el modelo miel, ¿no? Entonces una iglesia me dijo, pastor, nos acompaña, nos lo enseña, pero los imprimieron los cuadernitos, entonces a cada participante le dieron cuadernitos. Y ya al final del evento le digo a Martita, dice, bien raro, porque algunos hermanos hicieron fines, me firmaría el librito, pastor. Y ahí se pone su servidor como loco con mi fea letra a dar autógrafos. Qué raro se siente eso, ¿sabe? Porque de verdad uno lo hace con cariño, pero es algo que muy pocas veces hace uno. Le digo, me sentí importante, Martita. Me sentí famoso, ¿no? Bueno, por eso necesitamos orar para que, le pido que ore, por favor, porque si no nos recuerda a Dios que no somos nada sin Él, uno pierde el piso. Esto es como que te llenas de arrogancia, te llenas de vanidad. Uno no es nadie, pero en verdad, haber estado con Jesús ha de haber sido algo de lo cual se podría presumir, ¿no? Sí, a veces me dicen eso los alumnos, estudié con el pastor Samuel. Yo quisiera que no lo digan, porque luego si enseñan mal a esos estudiantes, ¿a quién cree que le echan la culpa? A uno que fue el maestro, ¿no? Pues te enseñaron mal, dicen. En cambio con Jesús no había eso. Usted puede decir, yo estudié con Jesús, ya está claro, maestro de maestros, el mejor que hay. Toda la teología, toda la doctrina, y nada de que mi doctorado, mi maestría. Jesús es el maestro de maestros. ¿Quién estuvo ahí a sus pies? Judas. Judas estuvo durante 3 años aprendiendo de Jesús, escuchando a Jesús, viendo a Jesús. Insisto, de verdad, hoy hay grandes maestros en la iglesia, grandes predicadores, teólogos, y sale caro estudiar con ellos. Y Judas tuvo el gran privilegio de estar esos 3 años aprendiendo de Jesús. Insisto,
cualquier pregunta que le hubiera podido hacer a Jesús, Jesús se la habría contestado. Y de hecho había oportunidades de esto. Lucas 8:1 nos dice que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Ese era el ministerio de Jesús, predicar el evangelio. Pero noten lo que dice al cierre de la frase: y los 12 con él. Imagínense eso, era parte del staff de Jesús, era parte del grupo que anda de aquí para allá con Jesús. Dormían con Jesús, comían con Jesús. Qué gran privilegio, hermanos, en verdad. Gran privilegio convivir con el maestro de maestros. Había veces que Jesús enseñaba cosas a la gente, pero no se las explicaba. Como cuando hablaba de parábolas, ¿no? Le decía la parábola, pero lo dejaba así como en tensión. Y decía, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, era como en suspenso. Pero ya acá, en privado, los 12 le preguntaban, oye, maestro, ¿qué quisiste decir? Y entonces Jesús empezaba a hacer una explicación solo para esos 12. ¿Quién cree que estaba allí? Judas. Dice Marcos 4, del 9 al 11. Hablando de esta parábola que hoy leímos, la parábola del sembrador, cuando están ellos reunidos, antes de estar reunidos, cuando termina dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y miren lo que dice Jesús: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas. ¿Nota lo que está haciendo Jesús? Lo que está diciendo es, miren, a aquellos les hablé así porque estoy castigándolos. Pero a ustedes, Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Tadeo, Felipe, Jacobo, Leví, Simón y Judas, les voy a contar de qué se trata. Eso fue un privilegio, en verdad. Judas ahí estaba. Y oh, sorpresa, oh, decepción, que ni aún teniendo al mejor maestro, al gran teólogo de teólogos, al gran maestro de doctrina, Judas en verdad no creía en este evangelio. Su corazón no fue traspasado por esta palabra, su mente no fue afectada en verdad, de manera tal que se volviera a Cristo en fe y arrepentimiento. Oh, Judas estuvo activo en el ministerio. Judas hacía cosas en nombre de Jesús. Judas habría salido en la foto. Judas habría sido de los que trabajaban y sudaban en el ministerio. ¿Se acuerda una vez que Jesús reparte los panes, 5 panes, 2 peces? El pasaje de Marcos nos dice que comieron todos. Marcos capítulo 6, versículo 42 al 44. Comieron todos hasta saciarse, y se recogieron de los pedazos, ¿cuántas cestas? 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. ¿Por qué 12 cestas? ¿Te acuerdas la historia? Todos comen carne de pescado y panes, y sobran exactamente 12 cestas, no 11, no 10, no 13, 12 cestas. La mayoría de los que atan los cabos dicen, pues Jesús estaba básicamente diciendo, ustedes tienen parte en mi ministerio, a los discípulos. Tiene 12 discípulos y a cada discípulo le está otorgando un lugar en su ministerio. Si es así, entonces es sorprendente que incluso para Judas había lugar en el ministerio de Jesús. Judas estaba invitado a participar en su reino. Pero Judas no creía. Participaba, era activo. ¿Cuánta gente conocemos así, hermanos? Gente muy activa en muchas cosas, gente muy movida en las cosas de la iglesia. No decimos que sean malos, muchos de ellos sirven, muchos de ellos mueven, muchos de ellos arreglan. Pero líbrenos Dios de estar activos en la iglesia, en el ministerio, pero aún así tener un corazón que no ha sido de verdad cautivado por Cristo. Más me sorprende lo que dice Marcos capítulo 6. Marcos 6, versículo 7 dice,
que después llamó Jesús a los 12, ahí va Judas, y comenzó a enviarlos de 2 en 2. No nos dice quiénes fueron. Así es que alguien habrá ido con Judas, pero ahí va Judas con su compañero. ¿Quién sabe quién habrá sido? Espero que no haya sido Pedro, porque ya sabe que Pedro también salió con lo suyo. Pero ahí van de 2 en 2. Y Jesús los envía y les da, ojo, autoridad sobre los espíritus inmundos. Jesús. Y les da instrucciones, no lleven la mochila muy grande, vayan bastante ligeros, van a ir rapidito a predicar. Cierren el versículo 12 diciendo, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepientan. Ojo con esta última frase, Los 12 se van de 2 en 2 a predicar. Arrepiéntanse y crean en Jesús. ¿Quién está haciendo esto? Judas diciendo, tienen que arrepentirse. ¿Nota usted lo irónico, lo triste incluso de la sola imagen? Tiene aquí a un hombre como Judas, incluso influyendo en la gente, diciendo, tienes que arrepentirte. Y creemos, como pasaba, que si Jesús les ha dado autoridad, habrá habido personas que se arrepintieron por el mensaje de Judas. Aunque qué bueno que no hayan seguido el ejemplo de Judas. Hemos visto eso en la historia, hermanos míos. Por eso, el que piense estar firme, mire que no caiga. Pablo lo tiene bien seguro cuando dice, hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado. Una cosa hago, olvidándome de lo que está atrás, prosigo al blanco. No vaya a ser que después de yo anunciarle a muchos el reino, yo sea desechado. Y eso tenemos que apropiarnos nosotros también como una advertencia, hermanos. Si usted ha sido fiel hasta ahora, bueno, Cristo no ha venido y usted no ha sido llamado a la presencia de Dios. Es que sígale, avance, persevere. Esto no se acaba hasta que usted no vea las puertas del reino de los cielos abriéndose y no escuche a Dios diciendo, bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. A lo largo de la historia hemos visto gente que, insisto, fue como este predicador que le decía muy directo y han bendecido a muchos. Esto es lo irónico y lo triste, ¿no? Que hay gente que dice, yo lo vi predicando y Dios lo usó para llevarme al evangelio, pero esa persona que fue usada por Dios en su momento, ay Señor, apostató. Sí, hermanos, por eso la advertencia de Hebreos es, no puedes recaer. No puedes probar el evangelio y volver atrás. No puedes degustar la gloria y andarte de vuelta a las tinieblas. Eso no debiera pasar. Los cristianos no apostatan. Los cristianos previenen la decadencia. ¿Qué pasó con Judas? Entonces, ¿perdió su salvación? No, nunca la tuvo. ¿Dejó de creer? No, nunca había creído. ¿Perdió la fe? No, nunca la experimentó. Aparentemente era uno de ellos, pero no permaneció con ellos, no permaneció en Cristo. Entonces, es un ejemplo del cual queremos apartarnos. ¿Qué hubo en Judas? Permítame, cerramos un poquito lo que tristemente gobernó en Judas. 3 cosas: avaricia, hipocresía, impenitencia. Las 3 cosas son igual de graves, No queramos separar una de la otra. Esto es como un cáncer, como una metástasis, ¿no? Afecta de muchas formas al ser humano. Este es el cuadro de Judas, según lo vemos a través del Evangelio. Avaricia. ¿Por qué avaricia? Bueno, miren lo que dice Juan. Un día están reunidos los discípulos, llega una mujer, ¿se acuerda? Quiebra un frasco de alabastro. Hay un perfume muy caro dentro de ese frasco y esta dama generosamente riega todo el perfume sobre los pies de Jesús, lo baña en perfume, todo aquello se ha de haber llenado de un aroma exquisito de perfume, cosa que era muy cara en aquella época. Miren lo que dice Juan 12 del 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar:
¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? 300 denarios es el precio. ¿Sabe cuánto es un denario? Un denario es el salario de un día. Así es que 300 denarios son básicamente el sueldo de un año, ¿sí? Quitándole los días de reposo. Es el sueldo de un año, completito, sí, sin sacarle nada. Es muy caro, ¿no? Y Judas lo vemos aquí con una actitud de, ¿por qué el desperdicio? Y hasta parece que tiene buenas intenciones, ¿no? Se pudo haber dado a los pobres, pero Juan nos aclara, versículo 6, Juan 12. Pero esto dijo, no porque cuidara de los pobres, no, sino porque ¿qué era? Ladrón. Juan claramente dice, era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Lo cual solo amplía, hermanos, la gravedad de quien llega a ser Judas. Porque usted no le confía el dinero a cualquier persona, ¿verdad? La persona a la que le confía a usted el dinero tiene que de alguna manera ganarse esa confianza. Judas fue lo suficientemente astuto como para ganarse la confianza de los 12. De alguna manera llegaron a hacerlo cargo, lo nombraron el tesorero. Judas, tú vas a cuidar la lana. Y lo que dice Juan es, sí, pero ya luego supimos que él sustraía. Supimos que le gustaba meter la mano. Y por eso se puso así de molesto cuando vio que aquella dama vació el perfume sobre Jesús. No era que le importaban los pobres, era que era ladrón. Qué pena, ¿no? Discípulo de Cristo, pero ladrón. Discípulo de Cristo, pero traza. Discípulo de Cristo, pero chismoso. Discípulo de Cristo, pero... póngale lo que quiera. Qué triste contradicción si nos llamamos discípulos de Cristo, pero nuestra vida no da muestras de cambio. Nosotros no fuimos sacados de las tinieblas para permanecer en las tinieblas después. Fuimos sacados de las tinieblas para ya no vivir en ellas. Judas, en lo oscurito, en lo secreto, siguió siendo ladrón. Motivado por la avaricia, quizás es uno de los más grandes pecados de la humanidad, hermanos, la avaricia. No está mal disfrutar de lo que Dios nos da, no está mal disfrutar del bien de cada día, pero ya sabe, Jesús, incluso en Mateo, hacía estas advertencias, no os hagáis tesoros en la tierra. La vida es más que la ropa y la comida. Judas no lo entendió. En la parábola del sembrador, esta es la situación de algunos que medio crecen, pero el afán de este siglo los ahoga. Ese es Judas. Judas tiene su mirada puesta en el dinero, en la avaricia. Lo sabemos porque incluso hacia el final, de lo que se valió el tentador y de lo que Judas mismo ocupó para ofrecer a Jesús fue de este deseo avaro. ¿Se acuerda? Mateo 26, 14 al 16. Ahí están los fariseos preguntándose cómo agarramos a Jesús. Y dice Mateo 26, 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue, no lo buscaron, él fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me querréis dar? Y yo os lo entregaré. Noten la expresión de Judas. ¿Cuánto dan? ¿Qué ofrecen? Se está vendiendo. Está traicionando a Jesús. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces, dice el pasaje, buscaba Judas la oportunidad para entregarle. ¿Nota? ¿Cuál es la constante de Judas? Su avaricia. Mira al perfume y dice, ay, tan bonito que habría sido tener ese dinero en mis manos. Luego ve que están buscando a Jesús y dice, ¿cuánto me ofrecen? ¿Qué está moviendo a Judas? Lo terrenal. Es un avaro. No solo es avaro. Judas, hermanos, si bien participó en el ministerio, si bien tuvo como mejor maestro a Jesús, el gran maestro,
fue parte de la lista de los discípulos de Jesús. Fue un hipócrita. Es quizá el ejemplo máximo de la hipocresía. Le voy a decir por qué. Ya cuando estamos en la última escena de Jesús con sus discípulos, Juan capítulo 13, versículo 21 al 22, dice esto: habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Noten lo que dice a continuación. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Esa última frase, no la lea tan rapidito, solo consideremos las implicaciones. Ahí están los discípulos, ahí está Jesús y dice: ay, uno de ustedes me va a entregar. Y empiezan a mirarse unos a otros. Y dice el pasaje: no saben quién es, dudan. ¿Qué es lo interesante aquí? Usted no vea los ojos diciendo: ah, Judas, te atraparon. Nadie en esta mesa dijo: Judas fue. Nadie. ¿Nota lo que estamos implicando? Judas fue lo suficientemente astuto como para no mostrarse perverso, malévolo, mala onda. Fue lo suficientemente astuto como para que incluso los discípulos, cuando Jesús dice: alguien de vosotros me va a entregar, usted lo ve en los otros pasajes y dicen: ¿seré yo acaso? O sea, ni siquiera dicen: ah, yo sí, ha de ser Judas porque ya lo conocemos. No. Hermano, hay pecados aquí de los cuales la gente, usted lo señalaría a usted primero que a nadie. No sé si lo sepa. Hay gente que duda de usted y dice: ah, no, segurito fue este. Porque ya nos conocen, porque nos han conocido del pasado, porque dicen: no, sí, ya lo sé cómo es. Hay cosas de las cuales nos inculparían. Pero esto es lo sorprendente. En la noche final, cuando Jesús dice: uno de ustedes me va a entregar, nadie está diciendo: sí, yo sabía, ese Judas. Ya lo cacharon. Nadie duda de Judas. Estamos hablando de alguien que en verdad tenía una apariencia buena. Nadie lo implica, nadie. Es más, usted puede leer el Evangelio, los 4 si quiere. En algún momento Jesús le dice a Judas: Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. ¿Y qué pensaron los discípulos de eso? Pues de seguro le dio un encargo Jesús. Fíjese, los discípulos no dijeron: ah, le está diciendo sobre que lo va a entregar. No. Los discípulos pensaron lo mejor de Judas. Este es un caso. Judas es la clase de persona que si a usted y a mí nos cuentan: oye, cachamos a Judas haciendo esto, diríamos: no, Judas sería incapaz de eso, lo conocemos, ¿no? Su fama es buena, pero es una fachada. En realidad es avaro, traidor, mentiroso, por definición hipócrita. Ahora, hermanos, en realidad, hermanos míos, tanto la avaricia como la hipocresía, es más, la mismísima traición, pueden ser perdonados por Dios. Hemos comenzado este día diciendo que hay historias de gente pecadora, en extremo pecadora, que decimos: ya, caso perdido, y aún así Dios en su misericordia los restaura. Sansón es uno de ellos. Otro de ellos es David. David vino después de Saúl. Y David en un sentido fue peor que Saúl, hermanos. Saúl, sí, anduvo de desobediente y ahí coqueteando con hechicería. David fue adúltero, hermanos. David fue asesino. Y asesino de estos feos. Imagínense esto de mandar a Urías, el esposo de su amante, a la muerte. Por ambos pecados David debió haber sido condenado. Pero la diferencia estuvo en que David se arrepintió. Así es que cuando miramos a Judas, miramos a alguien pecador,
pero que si en verdad hubiese procedido en arrepentimiento, hermanos, ténganlo por seguro, la salvación habría alcanzado para él. Esto parte del hecho de que no hay un pecador que esté fuera del poder de la gracia de Dios. Pero claro, sabemos que esto viene de Dios. El próximo domingo hablaremos un poco más del arrepentimiento. Pero cerremos con esto. El día en que Judas entrega a Jesús, mire lo que dice Mateo 27, 3 al 5. Entonces, Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Pregunta: ¿se arrepintió Judas de verdad? Ahí dice que se arrepintió, ¿no? Bueno, sí, como mucha gente dice que se arrepiente, hermanos, usted sabe, mucha gente, nosotros mismos quizá, hemos dicho me arrepiento de labios. Mucha gente dice me arrepiento, pero no hay frutos dignos de arrepentimiento. Su arrepentimiento es más un pesar, su arrepentimiento es más un remordimiento. No sabemos, no podemos especular, pero sabemos que Judas no está yendo a Cristo. Sabemos que Judas no está yendo a la gracia. Judas está solo aquejado y entonces va y se ahorca. No es arrepentimiento genuino. De ahí lo que llamamos impenitencia. Judas no está arrepentido, eso se llama impenitencia. De dicho, sí. Como mucha gente dice me arrepiento, pero en verdad sigue en lo mismo, vive en lo mismo. No está la clase del arrepentimiento. Le indico, próximo domingo hablaremos a fondo del arrepentimiento. Pero nos quedamos aquí con Judas. Judas entonces, hermanos, aunque tuvo un lugar en la lista de los discípulos, aunque fue instruido por el mejor maestro, aunque estuvo muy activo en el ministerio, no fue de verdad creyente en Cristo. Era movido por la avaricia, fue un hipócrita, su apariencia de piedad era solo eso, una careta. No estaba arrepentido de verdad. Líbrenos Dios de esto, hermanos. Líbrenos Dios de ser un Judas. Líbrenos Dios de tener la mirada puesta en lo terrenal. Líbrenos Dios de hacer del cristianismo una careta. Líbrenos Dios de pecar y no experimentar dolor y quebranto que nos lleve no a matarnos, no a resolverlo por nuestros propios medios, sino de rodillas a Cristo pidiendo que nos limpie y que nos lave más y más de nuestra maldad. Es decir, mientras nosotros pongamos nuestra mirada en Cristo, hermanos, estaremos previniendo la decadencia y estaremos haciendo que la apostasía sea algo que no va a pasar en nuestra vida. ¿Cómo pasa eso? Mantenga a Cristo en el centro. Mantenga a Cristo como su todo en todo. No dando lugar a la avaricia, no dando lugar a la codicia, sino al gran valor de Cristo. Cristo es lo máximo. Cristo es nuestro todo en todo. Si lo tenemos a Él, no necesitamos nada más. Esa es la idea de la devoción. Cristo es lo más valioso que tenemos. Miremos la santidad de Cristo. Santidad ante la cual no podemos fingir, no podemos aparentar. Él nos ve tal como somos y Él nos está transformando en un pueblo santo, no con apariencia de santo, santo en verdad. Eso queremos ser como iglesia. Y cuando nos descubramos en pecado, que es algo que pasa creo que a diario, usted se da cuenta que es pecador, no lo resuelva por usted mismo, no puede resolverlo usted mismo. Implore el poder de la sangre de Cristo que nos puede lavar y limpiar. Llámenle a las cosas por su nombre. Yo, Señor, fui un ladrón. Yo, Señor, obré así mal. Dije un chisme, tuve un pensamiento impuro, tuve un corazón codicioso, tengo envidia, estoy enojado y no estoy contento de eso, estoy arrepentido. Y clame por la sangre bendita de Cristo que nos puede lavar. Eso es lo que no hubo en el corazón de Judas, pero es lo que esperamos que haya en nosotros. Un
intenso aprecio por Cristo, es lo máximo, es nuestro todo, en Él estamos seguros. Un deseo de caminar en santidad con Cristo, no aparentar que somos cristianos, ser en verdad santos y confianza plena en la sangre de Cristo. Por nuestras obras, hermanos, estamos condenados, pero en la sangre de Cristo somos lavados y limpiados, seremos perfeccionados, seremos santificados. De esto se trata la vida cristiana. Hebreos lo dice de esta forma en Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En Él confiamos, a Él vamos en nuestro pecado, a Él le rogamos por santidad y salvación. Si lo tenemos a Él, hermanos, lo tenemos todo. Separados de Él nada podemos hacer. No se separe de Él, así comienza la decadencia, separándonos de Cristo. Pero habitando con Él tenemos salvación, santidad, bienestar y misericordias para cada día. Vamos a estar de pie y vamos a implorar que nuestro Dios obre con este poder en nuestras vidas y afirme nuestra mirada en Cristo su Hijo. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias porque en tus benditas manos no podemos perdernos. En tu camino de santidad no hay extravío, Padre. Si permanecemos en ti, estaremos seguros, Señor. Líbranos, Padre, de la decadencia. Líbranos, Padre, de distraernos. Líbranos, Señor, de atesorar cosas vanas. En nuestro pecado, líbranos de la arrogancia o de la incredulidad. Llévanos a Cristo, tu Hijo, en arrepentimiento y fe. Perdónanos, Señor, las veces que codiciamos más lo terrenal, lo vano, en vez de atesorar a tu Hijo Jesús. Perdónanos, Padre, las veces que aparentamos ser cristianos en vez de perseverar en verdadera santidad, Señor. Líbranos, Padre. Líbranos, Señor, de fingir. Transfórmanos, corrígenos, moldéanos. Llévanos a ser una iglesia santa, un pueblo santo, un rebaño obediente, una familia de hijos que se someten en espíritu, en devoción, en verdadera adoración a ti, Padre. Gracias porque lo que es imposible para nosotros, en tu gracia y tu poder es posible, Padre. Que este grupo de peregrinos persevere día a día, avance en la carrera y llegue al final. Si lo logramos, Señor, habrá sido todo el mérito tuyo, toda la gloria para ti y por lo mismo toda la alabanza solo para tu Hijo Jesús, Padre. Llévanos, Señor, a poner la mirada en Cristo y perseverar hasta el fin, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de